Nos acompaña Dimas Kiel, el jefe de servicio de hematología, y nos viene a hablar el tema sobre la anemia falciforme. Bienvenido ante todo a las pantallas de SER TV. ¿Qué es la anemia falciforme? Bueno, la anemia falciforme es una enfermedad genética hereditaria que se caracteriza por una anomalía o una alteración de la hemoglobina que hace que los glóbulos rojos de estos individuos, de estas personas que sufren de esta patología, mueren antes de tiempo. Normalmente los glóbulos rojos tienen que vivir aproximadamente 120 días, pero en estos pacientes viven la mitad o menos de ese periodo en tiempo, lo que hace que ocasiona que ellos tengan todo el tiempo hemoglobina baja y destrucción de esos glóbulos rojos en forma acelerada, lo que ocasiona otros problemas médicos. ¿Cómo darse cuenta? Bien, ¿Algún tipo de examen? Sí, en Panamá existe ya una legislación al respecto debido a la alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Todo matrimonio que se vaya a efectuar le piden como pruebas de laboratorios para screening una electroforesis de hemoglobina o una solubilidad de hemoglobina, lo cual es la prueba diagnóstica para anemia falciforme. Cuéntame algo, doctor. Muchas veces también se le hace el examen a una embarazada y también al papá del bebé. Sí, correcto, exactamente. Uno de los inconvenientes que tenemos en Panamá, por lo menos, es que muchos individuos o muchas parejas no se casan, de hecho, no se casan oficialmente por la ley, por lo tanto no se les exige las pruebas. Entonces son lo que le llamamos matrimonios de hecho. Entonces ahí es donde viene el inconveniente, porque se casan, tienen hijos, no se casan, tienen hijos y muchas veces desconocen si son portadores de esta enfermedad, porque el tema es que la prevalencia es bastante alta. Se estima que aproximadamente 4% de los nacidos vivos en Panamá tienen alguna hemoglobinopatía, así que es bastante probable que ocurran uniones de hecho entre parejas que son portadores y lo desconocen. Por lo general siempre son los primeros exámenes en los 3 primeros meses de embarazo que se le hace a una mujer, esos son los principales. Sí, se le piden siempre, en ginecología siempre se le pide eso y eso es una de las cosas de alerta, ¿no? Y bueno, también hay los casos excepcionales de personas que tampoco tienen controles perinatales y este es otro problema, se dan cuenta al final. Pero la mayoría de las veces podemos sospecharlos desde antes. ¿Hay algún tipo de tratamiento? Sí, por supuesto. Los tratamientos han mejorado notablemente con el correr de los años. La expectativa de vida de los pacientes falcémicos era muy corta hace 20, 30 años atrás. Estas personas solamente vivían aproximadamente los 30 años. Hoy la expectativa de vida anda bordeando ya casi los 50 años y eso ha mejorado por advenimiento de tratamientos de soporte, medicamentos como la hidroxicarbamida, que se utiliza muy frecuentemente en este tipo de pacientes, el control o la prevención de enfermedad cerebrovascular a través de programas de transfusiones crónicas, la quelación de hierro, que se utiliza para evitar la sobrecarga de hierro en estos pacientes o el exceso de hierro en estos pacientes, etcétera. Hay varias opciones de tratamiento que están disponibles y vienen más. Ya hay algunos, Panamá va a formar parte probablemente en el futuro de un estudio de investigación con moléculas nuevas que podrían ser o cambiarle la vida a estos pacientes. Ahora bien, doctor, ¿cuál sería entonces la principal recomendación que se le da a la población? Bueno, sí, yo creo que en este sentido, saber la población en general que la prevalencia de esta enfermedad es muy alta, que si tienen hemoglobinas bajas crónicamente es prudente que se hagan un examen de solubilidad de hemoglobina, que se los puede mandar cualquier médico, se lo pueden hacer en cualquier lugar. No es un estudio muy especializado, que sea difícil de hacer, es bastante sencillo. Y sobre todo si tienen antecedentes familiares de anemia. Doctor, no, que mira, mi mamá tiene anemia también, o mi tío tiene anemia, mis hermanos tienen anemia. O sea, todas las familias que tengan antecedentes de anemias crónicas, es prudente que se le hagan estudios de electroforesis de hemoglobina porque probablemente sean portadores o tengan el gen para alguna de estas alteraciones y no lo saben. Sobre todo también buscar esa rama genealógica para saber muchas veces, porque hay veces que los hijos no viven con los papás y no se sabe si en algún momento puede ser portador de la anemia. Claro, y hay otras hemoglobinopatías también que son menos frecuentes, pero que también existen, como las talasemias, por ejemplo, y con frecuencia encontramos pacientes talasémicos en edad adulta. O sea, pacientes ya profesionales, arquitectos, que vienen y se acercan a la consulta porque tienen la hemoglobina baja y toda la vida la han tenido baja. Y cuando le hacemos los estudios resulta que tienen talasemia o son portadores de otras hemoglobinopatías, porque además de la anemia falciforme hay otras
alteraciones de la hemoglobina que también causan anemia. Se da también el caso, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, los tipos de sangre también. Si vamos a suponer la mamá es O positivo y el papá es B negativo, ¿hay algún tipo de gen que pueda afectar al bebé? Sí, bueno, sí, sobre todo cuando la mamá es RH negativa, hay un problema que puede haber una hemólisis dentro del útero del bebé por causa de los anticuerpos que se desarrollan en la mamá contra la sangre del bebé. Por ejemplo, si la mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo, puede haber una hemólisis y esto puede ser un dolor de cabeza. O sea, es bien importante que las mujeres RH negativas cuando salgan embarazadas le avisen eso inmediatamente a su ginecólogo porque hay que ponerle un tratamiento para evitar que esto ocurra. Muy importante conocer eso. ¿Y cuál es el límite entonces mínimo de la hemoglobina y el máximo? Ok, esa es una pregunta muy buena. Interesantemente, si la hemoglobina debe ser en la mujer aproximadamente entre 12 a 15. Entonces estoy bien yo. Sí. En los hombres debe ser entre 13 a 16 aproximadamente. Los extremos son malos. O sea, tener la hemoglobina baja es malo y tener la hemoglobina muy alta tampoco es bueno. Okay, así que es importante hacer ese hincapié. El exceso de hemoglobina también es perjudicial. Eso también entonces va en el tipo de alimentación. Puede influenciarse, normalmente si la persona se alimenta bien y no tiene déficit de ninguna vitamina o de hierro, debe tener su hemoglobina en ese rango. El exceso de vitaminas rara vez va a producir un exceso en la producción de hemoglobina. Casi siempre el exceso de producción de hemoglobina se debe a otras cosas. Por eso es que siempre hay que investigarlo. Listo. Gracias, doctor Kiel, por acompañarnos Gracias por la mañana de hoy.